Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. En las Sagradas Escrituras es muy común encontrarnos con afirmaciones, con enseñanzas o con elementos que por cuestiones, podríamos decir, estilísticas o por cuestiones de estilo, se repiten constantemente, ¿verdad? Esto, pues tenemos que ser conscientes que no es un error, sino es una manera, sobre todo, de manifestar la importancia de una situación. Recordemos cómo de repente algunos números dentro de la nomenclatura judía pues tienen ese tipo de significación, ¿verdad? Como cuando Pedro le preguntaba a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? O sea, entendiendo el 7 como totalidad. Y Jesús le decía: no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. No solamente eso, varios números como también el 3 sabemos que implica que es algo muy importante. Y esto también en el desarrollo, insisto, escriturístico, se manifiesta en el desarrollo bíblico, en el ámbito de que cuando en el desarrollo de un texto aparece varias veces una misma palabra, pues es una manera también de que el autor está buscando manifestar la importancia que tiene esa misma en todo su contexto. Digo esto, bueno, porque también en este caminar del libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontraremos con esa realidad de aquí en adelante, ¿verdad? Y como les decía ayer, hay temas que van apareciendo, pero entonces de aquí en adelante esos temas se volverán así como repetitivos, ¿verdad? Y no es que quiera decir entonces que haya un error de estilo, sino al contrario, que de alguna manera trata de manifestar el autor la importancia que tiene esto para la vida cristiana. Primer elemento, el día de hoy continuamos con las consecuencias de todo lo que tuvo la persecución a partir de la muerte de Esteban. Así como en días pasados vimos la historia de Felipe, ¿verdad? Que tuvo que, tuvo que ir a bautizar a un funcionario secretario de la reina de, de Etiopía, ¿verdad? No solamente eso, recordemos también cómo Nicodemo también tiene que imponer las manos a Pablo, ¿verdad? Y esta expresión se repite de tal manera que el día de hoy también nos manifiesta cómo la comunidad, al llegar a nuevas ciudades, comienza a predicar, y esta predicación comienza a tener grandes frutos. Fíjense qué curioso, ellos llegan ahí todos llenos de temor ante la inseguridad, ante la persecución, ante la incertidumbre, y descubren que esa huida en el fondo se convierte en una bendición de Dios, ¿verdad? Por ello, hermanos, aquí hablábamos de la importancia de aprender a ver sobre todo nuestra vida con ojos de fe. ¿Por qué? Porque puede ser que sucedan cosas malas aparentemente, pero eso es desde una perspectiva humana. Para quien tiene fe, toda oportunidad o toda situación, aún difícil que sea, es una oportunidad de parte de Dios para nuestra santificación, para ser una mejor persona. Como les he dicho en algunas ocasiones, una enfermedad, pues vista desde una perspectiva puede ser una desgracia, pero vista con ojos de fe puede ser una bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de poner en orden nuestra vida y prepararnos para ese encuentro definitivo. A veces que platica uno con personas típicas, preguntas a veces un tanto medias hechizas, ¿no? Que le dices: oye, ¿y tú cómo piensas que sería tu muerte, verdad? Y la gran mayoría de nosotros, pues ciertamente le huimos al sufrimiento, ¿verdad? Ese tipo de pues muertes o enfermedades prolongadas. Pero lo curioso es que la mayoría insistimos en el hecho de que ojalá y Dios nos dé la oportunidad de prepararnos, ¿verdad? Fíjense que aunque lo hacemos a veces con son de guasa o son de risa, pero es la verdad. Insisto, hermanos, para quien tiene fe, en realidad no son desgracias, sino son oportunidades de Dios para la santificación. Y por otra parte, en el Evangelio del día de hoy seguimos abordando el tema que hemos venido refiriendo a partir del domingo, ¿verdad?
que es Cristo, que se presenta como el buen pastor. En ese sentido, el fragmento que escuchamos del Evangelio del día de hoy toma parte del Evangelio que leímos el mismo domingo. Y aquí solamente quisiera enfatizar un elemento que ya hemos repetido a lo largo de estos días: la importancia de que las ovejas escuchan la voz del Señor. Y digo esto porque somos muy dados a enfatizar el sí, querer ser ovejas, pero para sentir cómo el pastor nos cuida, para sentir cómo el pastor nos protege, para sentir cómo Dios nos apapacha. Incluso dentro de esta realidad, contemplando al pastor como el sacerdote, pues sí queremos todas las atenciones, todos los cuidados de parte del sacerdote. Bueno, pero aquí quisiera hacer hincapié a la realidad que plantea el día de hoy Jesús. ¿Y ustedes escuchan la voz del pastor? Digo, porque siendo conscientes, si lo vemos desde la perspectiva humana, pues muchas veces hacemos caso solamente cuando nos conviene, ¿verdad? Pero cuando en realidad ese pastor, cuando en realidad Dios nos llama la atención por una actitud, por un comportamiento, ahí sí no nos agrada, ¿verdad? Solamente somos buenas ovejas, o solamente escuchamos la voz del pastor cuando nos conviene. No, hermanos, sabemos que el camino no es así. La verdadera oveja escucha la voz del Señor, porque sabe que aunque se encuentre en peligro, en este sentido, el pastor hará todo lo necesario para llevarla a pastos tranquilos y para que esté segura y confortada.